Buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos. Y vamos a proseguir con el discipulado primero. La semana pasada estuvimos viendo la oración y dijimos que la íbamos a completar en dos partes. Estuvimos viendo la primera parte y hoy vamos a ver la segunda. Me gustaría orar antes de comenzar. Bendito Padre, Dios mío, te damos gracias, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre, porque tú eres bueno con nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Padre. Te doy gracias personalmente por el privilegio que es poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor. También te ruego, Señor, que tú limpies, Señor, mi vida, que tú limpies mis faltas, Señor, que limpies mis pecados, Padre, para que yo pueda acercarme a tu trono, Señor, como tú te mereces, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo haga llegar esta palabra, Dios mío, a todos estos corazones que visionen este vídeo y conforme a tu voluntad, Señor, así la haga llegar, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, pues como decía, la semana pasada estuvimos viendo el tema de la oración, ¿no? Y me gustaría recordar algo de lo que tocamos la semana anterior y veíamos que orar era hablar con Dios con la certeza de que Él nos escucha. Veíamos el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de ser Dios, Él tenía una gran necesidad de orar. Y veíamos algunos ejemplos. Veíamos el ejemplo de Lucas 6:12. Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Él no tomaba ninguna decisión sin antes no consultarlo con el Padre. Él iniciaba su día con oración y terminaba y concluía su día con oración. La Biblia nos recomienda para la oración varios puntos. Y el primero es no usar vanas repeticiones. Lo veíamos en Mateo 6:7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En el segundo punto decía que la oración debe de ser algo real, no para ser vistos por otros. Esto es muy importante. Y en Mateo 6:5 dice, cuando ore, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Veíamos también una tercera parte que era la oración en público y veíamos un ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5. Decía, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Ven? Después luego veíamos varios tipos de oraciones. Veíamos la oración de petición. Lo veíamos en 1 de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Veíamos que había otro tipo de oración que era la rogativa. Y veíamos un ejemplo en Ana. En 1 de Samuel, capítulo 1,
versículos 10 y 13. Y ella le prometía al Señor que si le daba un hijo, ella se lo dedicaría a él. Después vimos por último la oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias. Y veíamos también en 1 Samuel 2:1 cómo Ana, después de haber tenido a Samuel, pues le da gracias al Señor. ¿No? Dice, en ti, Señor, mi corazón se regocija. En tu nombre, mi fuerza es mayor. Ahora puedo burlarme de mis enemigos porque me regocijo en tu salvación. Y el versículo 5 decía, los que eran ricos ahora mendigan trabajo. Los que sufrían de hambre han sido saciados. Aún la estéril ha dado a luz 7 hijos. Y la mujer fecunda ahora desfallece. Hoy vamos a ver otros tipos de oraciones. Y vamos a ver la oración de adoración y alabanza. Adoración y alabanza. ¿Qué significa la oración de adoración y alabanza? Las oraciones de adoración y alabanza son oraciones en las cuales exaltamos la grandeza de Dios. Es decir, reconocemos por encima de cualquier necesidad, de cualquier emoción, de cualquier idea o preocupación, lo grande que es Él. Dicho de otro modo, decidimos enfocarnos en Él, por encima de cualquier cosa que estemos pasando, para adorarlo y expresarle nuestro amor. Dice el Salmo 146:1, alaba, oh alma mía, al Señor. Y el Salmo 9, versículo 1 dice, te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. En Hebreos 2:12, dice la palabra de Dios así, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. La mayoría de las oraciones que encontramos en la Biblia comienza expresando un profundo conocimiento de Dios. Nuestra tendencia, sin embargo, es a saltar inmediatamente a las peticiones. El Padre Nuestro de Jesús comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Las peticiones llegan mucho después. Vamos a ver dónde nos ubica la adoración, la oración de adoración. No solamente debemos empezar adorando, porque Él sea completamente digno de ello, sino porque algo sucede en nosotros cuando oramos así. Nos convertimos en lo que realmente debemos ser. Colocamos nuestras almas bajo su señorío y autoridad. Obtenemos el punto de vista correcto. Nuestra fe se levanta. Empezamos a ver a Dios como realmente es y a nuestras necesidades del tamaño que en verdad son. Dios es todo lo que necesitamos. Es redentor, sanador, pastor, proveedor, consuelo, protección, amigo e incluso mucho más de lo que podemos darnos cuenta. La realidad de quién es Dios mueve nuestros pensamientos y nuestros corazones. Nos damos cuenta de que Él es nuestro redentor, nuestro proveedor, nuestro sanador. Nos ayuda a despertar a la realidad al declarar verbalmente su carácter, el carácter de Dios.
Vemos otro tipo de oración, que es la oración intercesora. La oración intercesora es el acto de orar en favor de otros. Qué importante es esto. Jesús cerró la brecha entre Dios y nosotros cuando Él murió en la cruz. Él fue el más grande mediador o intercesor que haya existido. Por esta causa, ahora podemos interceder en oración a favor de otros cristianos o por los perdidos, pidiendo a Dios que les conceda arrepentirse de acuerdo a su voluntad. Dice Primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en Romanos 8:34, dice la palabra así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Un maravilloso modelo de oración intercesora en el Antiguo Testamento se encuentra en Daniel 9. Daniel 9, del versículo 1 al versículo 19. Son muchos versículos para leerlo, pero merece la pena de leerlo. Si alguno lo apuntáis, Daniel capítulo 9, del versículo 1 al 19. Hay una oración intercesora de Daniel por el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahí sí la podemos, nos lo ponemos como tarea para leerlo. Y en el Nuevo Testamento hay otra oración intercesora de Jesucristo por su pueblo, por sus hijos, en Juan 17. No lo vamos a leer entero pero vamos a ver Juan capítulo 17, el capítulo entero, una oración que hace el Señor al Padre por sus hijos. Y voy a leer unos cuantos versículos, si me permitís, ¿vale? Juan capítulo 17. Voy a leer desde el versículo 20 al 25 o al 26, por ejemplo. Y dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también me has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Preciosa oración de intercesión por su pueblo, por sus hijos. Fijaros que todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y así como Él intercede por nosotros de acuerdo
con la palabra de Dios. Nos dice en Romanos 8:26, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros debemos interceder unos por otros, hermanos. Esto no es un privilegio limitado a una exclusiva élite de cristianos. Este es un mandato para todos. De hecho, el no ofrecer intercesión por otros es pecado. Dice Primera de Samuel 12:23. Primera de Samuel 12:23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Hay algunos aspectos que pueden estorbar nuestras oraciones. Dice Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a bazo más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En Mateo 6:7, Evangelio de Mateo, capítulo 6, este versículo ya lo hemos visto. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Estos son algunos aspectos que nos pueden estorbar para que nuestra oración no sea oída por el Señor. ¿Y cuántas veces debemos orar? Dice en Lucas 18, la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se tardará el Señor en responderle? Existe un tiempo verbal que se llama imperativo, o sea, que debe hacerse porque sí, no hay negociación, ni otras opciones. Hay que hacer eso porque sí, y son los verbos que terminan en D, son los verbos imperativos. Veamos este ejemplo en estas citas bíblicas. Colosenses 4:2 dice: perseverad. Ahí el Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. Ahí el Señor no nos da opción. Hombre, si quieres tú persevera, si puedes, no. Perseverad, un verbo imperativo. Y en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. No nos está dando opciones. Nos está diciendo que tenemos que orar. Hay otro ejemplo. Dice: entrad por la puerta estrecha. Entrad. Son verbos imperativos. No nos da otra opción el Señor. Nos lo manda. Es un mandato de Dios. Y aquí vamos a ver algunos motivos por los cuales yo he de orar. Y el primero de ellos dice: porque así lo mandó el Señor. En Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así lo mandó el Señor. En segundo lugar, porque así lo mandó el apóstol Pablo. En Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En tercer lugar, dice: porque así lo hicieron los primeros cristianos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, dice: todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En cuarto lugar, dice: porque por medio de la oración Dios contesta a nuestras necesidades según su voluntad. Dice Juan 16:24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En quinto lugar, dice que por medio de ella, de la oración, podemos ayudar a los demás. Y dice Hechos 12:5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En sexto lugar, dice: porque por ella podemos recibir los dones del Espíritu Santo. En Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado,
el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En séptimo lugar dice, porque por ella podemos pedirle a Dios que nos perdone. Dice Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El octavo dice, porque podemos dar la gloria a Dios de forma directa. En Hechos 4:24 dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí podemos dar la gloria a Dios. Dice la novena, porque por medio de ella podemos sanar o liberar a los enfermos y a los presos. Dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz de justo puede mucho. Y la décima dice, porque ella es fuente de fortaleza y protección en los momentos malos. En Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ahí vemos 10 motivos por los cuales tenemos que orar. Hay muchos más. Y cada uno de nosotros tenemos muchos más. En todas los estos de oraciones que hemos visto, los tipos de oraciones que hemos visto. De acción de gracia, de intercesión, de petición, de adoración. Tenemos un trabajito. Hermano, que Dios os bendiga.